Yo los escucho como 2 veces. Hay como una especie de retorno de alguien. Mire. Claro que la sugerencia es que quien no esté usando la palabra, pues que puedan silenciar su micrófono. Buena tarde para todos y para todas. Estamos esperando un momento que se sume la colega Margarita Pérez, que es junto conmigo quien propuso la mesa. Entonces les pido un minutico. Ahí tenemos un problema de retorno, no sé si de pronto quienes están acá hay alguien que nos apoye técnicamente del Congreso. Andrés, pero no sé si es que de pronto haya otro micrófono que esté abierto. No sé. Bueno, puede ser Yo creo que que si lo alguien se cerramos esté todos. conectado, puede ser que alguien esté conectado con dos dispositivos. Okay. ¿Les parece si iniciamos? Hola, Margarita. Hola Andrés, sí, se sigue escuchando un retorno. Sí, no sabemos. No sé si alguien acá de las personas que están conectadas son de la parte técnica, del apoyo técnico. Ok, gracias, Judy. Pero ahí ya no se escuchó el retorno. Sí, se escucha. O sea, no se le escuchó a la persona que dijo ya se está solucionando. Bueno, no sé si... ¿Será que es que hay alguien conectado doble? ¿O Sí, qué? si alguien escribió... Yo creo que es importante es que todos cerremos los micrófonos y ya. Esperemos un minuto y si no, iniciamos. ¿Les parece? Porque lo que yo entiendo además es que hay una... como que hasta las 4:55 está el espacio. Andrés, pero a mí me parece muy difícil así. Sí, pero, o sea, no. Andrés, voy a llamar a Liana. Ok. Sí, es un poco desesperante este retorno. Andrés, es que yo siento que el retorno sale de Judy.
Ah, Judy, serás tú. No sé si Judy apaga de pronto el micrófono. Ahí hablemos a ver. No sé, ¿ustedes me Parece están escuchando bien en este momento? súper bien. Tal vez sí era de por allí. Ya sin retorno. Ya, yo creo que ahí ya se solucionó. Ok. Bueno, entonces si les parece, arranquemos. Buena tarde para todos y para todas. Muchísimas gracias por su paciencia y por la respuesta a esta invitación de el Congreso de Salud y Pública y de esta mesa en particular que hemos propuesto con la colega Margarita Pérez de la Facultad Nacional de Salud Pública. Mi nombre es Andrés García Sánchez, soy profesor del Instituto de Estudios Regionales y en el marco de este congreso pues propusimos esta mesa titulada Naturaleza, Derechos y Diálogos Plurales, en la que tendremos la participación de colegas del mundo académico y también unos invitados e invitada de las organizaciones sociales que esperamos puedan conectarse en el tiempo que les hemos informado, porque no van a poder estar durante todo el espacio. Entonces, vamos a hacer un encuadre de la mesa, Margarita y yo, y luego vamos a dar la palabra para nuestras invitadas y las personas que propusieron sus intervenciones, iniciando con Eneida Puerta, luego con la profesora Gloria Janet Flores, luego vendría la intervención de Isabel Cristina Zuleta, y si se conecta, luego seguiría el padre Sterling Londoño, posteriormente Liliana Mosquera, y no sabemos, no tuvimos comunicación luego con la profesora María Sony Peña, que si está por allí le agradecemos nos informe, y al final tendríamos un espacio de discusión, de preguntas, de conversación entre nosotros y con el público, por supuesto. Esperamos que este espacio esté hacia las 4:55, 5 de la tarde. No estoy seguro de si la plataforma nos saca. Entonces, voy a proceder a hacer mi intervención de 5 minutos y ya luego le doy la palabra a Margarita. Entonces, en principio queremos reiterar el agradecimiento a la organización del Congreso y especialmente a la profesora Eliana Martínez y por supuesto a Judy, que también están aquí, por la invitación a participar en esta mesa que hemos titulado Naturalezas, Derechos y Diálogos Plurales. Asimismo, agradecemos a los colegas y a las colegas de la Universidad del Bosque, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la misma Universidad de Antioquia, que postularon sus trabajos a esta mesa a través del formato de pósters, que ustedes van a poder encontrar ahí en el sitio del Congreso, hacia la derecha, en ese menú hay un espacio para pósters, ahí van a poder encontrar 4 presentaciones que se hicieron acá se proponían para este espacio de la mesa. Consideramos que en un evento donde se discuten la salud global, la seguridad humana, los efectos desastrosos y planetarios producidos por la crisis ambiental, así como la construcción de paz, es pertinente aportar reflexiones situadas desde la academia y los movimientos sociales sobre una serie de conflictos socioambientales producidos por las formas de intervención extractiva derivadas tanto de modelos de desarrollo y propuestas de crecimiento económico agenciadas desde el Estado como desde las economías ilícitas, que valoran y comprenden la naturaleza y también a los grupos sociales que dependen de ella como un recurso a explotar, como un capital fijo, ante lo cual dieron a entidades no humanas en Colombia como en otras regiones del mundo. Las viejas dicotomías entre naturaleza y cultura como dominios ontológicamente distintos. En ese sentido, nos preguntamos e invitamos a la reflexión colectiva sobre una serie de preguntas que queremos compartir. ¿Qué situaciones de conflicto han motivado las luchas sociales y jurídicas por el reconocimiento de la naturaleza
como sujetos de derechos. Han sido suficientes estas medidas para proteger los ecosistemas y garantizar los derechos de las comunidades y a la vez seguir transformando las comprensiones que tenemos sobre el desarrollo, la salud, las violencias, los procesos de reparación y restauración y la construcción de paz tras el reconocimiento de derechos a la naturaleza. ¿Cuáles son esas posibilidades para la protección y restauración de ríos, por ejemplo, y por supuesto la protección de las comunidades ribereñas en contextos donde el extractivismo y el conflicto armado no cesan, como en el Atrato, el Cauca o la Amazonía colombiana? Pueden articularse armónicamente los procesos de justicia transicional derivados del acuerdo de paz con la legislación biocéntrica que avanza cada vez más en el país. ¿Qué agendas de futuro podemos tejer conjuntamente para la protección de la vida en distintas expresiones? Tal vez estas preguntas no las podamos resolver del todo, pero las ponemos precisamente para el diálogo. Y queremos señalar que son por lo menos 3 situaciones las que nos animan a proponer este diálogo sobre algunos de estos elementos asociados a los debates sobre los ya no tan nuevos derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades que la significan y comprenden de modos alternativos a la racionalidad estrictamente económica que ha causado pues múltiples afectaciones en las ecologías y los modos de vida locales. El primero es que desde nuestro quehacer universitario, distintos procesos de investigación y extensión universitaria que hemos adelantado colaborativamente en distintas regiones de Antioquia y en particular del denominado Gran Urabá, es decir, el sur de Córdoba, Urabá y Chocó, especialmente en la cuenca del Atrato, procesos de diálogo y participación ciudadana y colaboración que deseamos seguir tejiendo. Un diálogo que ha sido con diferentes líderes y lideresas, formas organizativas campesinas, étnicas, ambientalistas, defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto armado y más recientemente confirmantes del acuerdo de paz, que se han movilizado frente a los desastres sociales, culturales, ambientales y económicos que amenazan sus vidas, sus mundos, sus territorios, muchos de ellos ocasionados paradójicamente por los procesos del desarrollo impuestos por el Estado en sus regiones, pero también por violencias estructurales que han sumido a las comunidades en una pobreza material vergonzante, vergonzosa, así como por el accionar de grupos armados ilegales de distinto cuño y las economías ilícitas extractivas. Esas respuestas sociales y políticas que no han sido solo de resistencia o de contención frente a esos poderes que buscan negar sus derechos, sino que también son expresiones complejas de cuidado regionales y perspectivas culturales, como aquellas que se expresan como la lucha por la protección de la madre tierra entre los indígenas del Alto San Jorge y del Alto Sinú, que han tratado de defender sus derechos vitales ante proyectos mineros e hidroeléctricas como la de Urrá, o las luchas por la defensa del patrón mono, como se refieren al río Cauca las comunidades y organizaciones cañoneras, de barequeros, pescadores y de mujeres que se han opuesto al proyecto Hidroituango y del que seguramente nos va a hablar en un momento Isabel Cristina, o las luchas por la defensa de la vida y del majestuoso río Atrato que lograron su declaración como sujetos de derechos en el 2016 y de las que nos contará con profundidad pues el padre Sterling y Liliana. Es decir, nos anima una serie de luchas y de apuestas muy importantes desde los movimientos sociales y desde las organizaciones comunitarias que permiten ese tránsito para pensar los ríos y la naturaleza que pasan de sujetos de dolor a sujetos de derecho. Un segundo elemento, voy a pasar rápidamente allí, es que la Universidad de Antioquia remitió la resolución rectoral 47027 de 2020 para crear una comisión de apoyo y asesoría a la sentencia del Atrato. Y hemos elaborado un documento de hoja de ruta que proyecta el accionar institucional en el corto y en el mediano plazo, que se concibe además para ser compartido y articulado en sus acciones fundamentales con el cuerpo colegiado y comunitario de los guardianes del Atrato y también con las autoridades étnico-territoriales
y demás instituciones vinculadas con las órdenes de protección, conservación, mantenimiento y restauración del río y de los derechos de las comunidades ribereñas en el marco de los derechos bioculturales. Ese es el segundo, digamos, como eje que nos motiva a compartir esta mesa y estas discusiones, y finalmente nos motiva también a entrar en la conversación que sobre estos debates sobre las relaciones entre humanos y no humanos viene proponiendo la academia y los movimientos sociales en Colombia y otras regiones en el mundo. Unos debates ecopolíticos novedosos que buscan dar cuenta de prácticas sociales, de discursos, de conflictos y apuestas por la vida digna y el cuidado de la naturaleza que hace desde distintas formas de comprenderla y de disfrutarla en un mundo que colapsa con mayor velocidad. Entonces, estos son como una pincelada general de lo que nos motiva a proponer esta mesa y el diálogo con ustedes, que ojalá que no se agote pues en este espacio de 2 horas, sino que podamos seguir tejiendo a futuro. Entonces te doy la palabra, Margarita. Gracias, Andrés. ¿Me confirmas si me escuchas, por favor? Sí, te escucho muy bien. Ok, gracias. Entonces, como bien ya Andrés lo ha planteado y para complementar un poco, digamos, esta introducción que hacemos a esta mesa el día de hoy, hay que reconocerse que implica un esfuerzo, digamos, llegar a esta definición de lo que se ha concebido como derechos de la naturaleza, ¿sí? Por puntualizar, digamos, algunos de los temas clave de esta mesa. Sin embargo, digamos, se han encontrado algunas tipologías en términos académicos que han logrado desarrollarla. Desde consagraciones legales, declaraciones también políticas, fallos judiciales, que han reconocido estos derechos de la naturaleza. También existen, digamos, iniciativas internacionales y nacionales que lo han apoyado. Bueno, digamos que en general, en términos generales, podríamos hablar de derechos generales de la naturaleza. Y esto se trataría, en últimas, de mantener o preservar, digamos, su integridad, ¿cierto? Al derecho que tiene la naturaleza para regenerarse en sus ciclos de vida y también en sus funciones, e incluso también en su restauración cuando ha sido dañada. Uno de los principales teóricos, Thomas Berry, que es el fundador del movimiento de la jurisprudencia de la Tierra, establece y argumenta que todos los entes vivientes y no vivientes tienen 3 derechos. El primero, el derecho a ser; el segundo, el derecho a habitar o a tener un lugar para estar; y el tercero, a cumplir un rol en los procesos de renovación de la comunidad, pues de la comunidad que ocupe. Como se mencionaba, en Colombia existen 17 declaraciones de sujetos de derechos a diferentes entidades naturales. Y se ha abocado, se ha tratado de que todas sigan el mismo modelo que se ha seguido para el Río Atrato. Aquí entonces, digamos que se han clasificado, reconocido por lo menos 4 tipos de derechos. Entre ellos están el derecho a la protección, a la conservación, al mantenimiento y a la restauración. Bueno, digamos que también un poco para complementar este asunto, podría decirse que en Colombia la naturaleza debería ser considerada como un sujeto de derecho por ser víctima del conflicto armado y también ser sujeto de reparación integral con ocasión de los daños que se le han generado y que se han perpetrado contra ella. No podría decirse, digamos, al igual que se dice para los seres humanos, sobre una indemnización monetaria o una compensación monetaria, sino que se habla de la posibilidad de recuperar las dinámicas ecológicas y también que este ente no humano pueda seguir estos procesos vitales. Sin embargo, tampoco se desconoce el asunto de la reparación económica para ayudar a estos procesos, digamos, de restauración. Para finalizar, digamos, esta introducción a la mesa, a esta mesa que hoy lideramos, se reconocen 4 corrientes que abordan como este asunto de los derechos de la naturaleza. Estaría la teoría liberal, la jurisprudencia de la tierra, que se reconoce también como Earth Jurisprudence por su nombre en inglés, la ecología profunda y también la ecología política. Esto nos raya y se complementa con otras teorías que han hablado de alguna manera del asunto, como el ecofeminismo, el constitucionalismo ecológico, la hipótesis Gaia, el individualismo biocéntrico, el derecho del sistema a la tierra, la jurisprudencia posideológica y los sistemas sociales, las necesidades ecológicas, el derecho privado de propiedad, el pluralismo jurídico, la biopolítica y la gubernamentalidad.
Con esto finalizamos entonces la presentación a la mesa. Ya vamos a escuchar entonces a nuestros ponentes. Andrés, adelante. Gracias, Margarita. Entonces, aquí un asunto como operativo. Como habíamos dicho en el inicio, tenemos 10 minutos para cada intervención aproximadamente. Cuando falten 2 minutos, yo les voy a hacer como la seña encendiendo el micrófono, o si no, tal vez les interrumpo con el audio. Y les invitamos a quien tenga preguntas que las pueda ir, digamos, colocando en el chat para que después las vayamos recogiendo y se las hagamos al final en la última ronda. Al final, si digamos, además de las que están en el chat, alguien más quiere intervenir, entonces pues puede levantar la manito y le damos la palabra. Entonces vamos a iniciar con la conferencia Arraigo a la tierra y vida cotidiana, construcción de paz territorial en el contexto de la restitución de tierras de campesinos del municipio de San Carlos, Antioquia, por parte de Neida Puerta, psicóloga, magíster en salud mental, candidata a doctora en ciencias sociales de la Universidad de Antioquia, integrante del grupo de investigación en salud mental de la Facultad Nacional de Salud Pública. Entonces, Neida, tienes 10 minutos para tu presentación. Me confirman si me escuchan y si ven la Te presentación. escuchamos muy bien y ya vemos la presentación. Ok, bueno, entonces, espérenme un segundito, yo pongo el tiempo acá. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les presento la ponencia Arraigo a la tierra y vida cotidiana, construcción de paz territorial en el contexto de la restitución de tierras de campesinos del municipio de San Carlos de Antioquia, una ponencia que nace de mi proyecto de tesis de doctorado. Estos son como los apartados que les voy a compartir. Inicio entonces con el problema de investigación, diciéndoles que Colombia y principalmente su ruralidad junto a los campesinos han vivido una guerra que ha ocupado gran parte de la historia del siglo XX y XXI y que al 2021 deja 9.177.128 personas como víctimas de ese conflicto armado, en la cual el mayor grupo lo han constituido las personas desplazadas provenientes de la ruralidad, a quienes no solo desplazaron y les quitaron sus tierras, sino también una vida, una identidad, un lugar, unas costumbres que afectaron la vida digna, rompieron las relaciones familiares, sociales, también las relaciones territoriales y con la naturaleza. Y esto sucedió en todo el contexto del país, en el departamento de Antioquia y también en el municipio de San Carlos, que es el lugar que yo elijo para la investigación, no solo por representar lo que sucede en el país, sino también por la cercanía que yo tengo con este municipio, que me ha enseñado tanto de la guerra como de la paz. San Carlos es un municipio que está ubicado en el oriente antioqueño por sus riquezas hídricas y naturales. En la década de los 70 empiezan la construcción de las hidroeléctricas y la llegada de proyectos extractivistas, pero con ellos también llegan las guerrillas paramilitares y las fuerzas estatales, quienes en medio de una confrontación armada entre ellos por la disputa del territorio, los principales afectados fue la población civil. Más del 80% de la población de San Carlos se vio desplazada, pero también tuvieron que cambiar sus actividades agrícolas por el trabajo en las hidroeléctricas. Ahora bien, San Carlos no es solo reconocido por esa historia de violencia, sino también por ser líder en los procesos de retorno desminado y en los procesos de restitución de tierras. Es el segundo municipio con más solicitudes de restitución, con 1.829. Se han proferido 459 sentencias, lo que corresponde a un 25% de las solicitudes que han realizado los campesinos, pero tan solo representa el 5% de las solicitudes a nivel nacional. Y en la revisión del estado del arte nos decía que la restitución de tierras hace énfasis en esa reparación de daños materiales o económicos, pero ha desconocido el lugar del arraigo, los vínculos, esas relaciones que los campesinos tejen con la tierra, con la naturaleza, con sus recursos. Y el profesor Vladimir Montoya nos dice que pareciera ser la fuerza de ese arraigo lo que impulsa a los campesinos a querer volver, porque 58 de las 78 veredas que tiene el municipio quedaron total o parcialmente desocupadas, pero en 28 de ellas los campesinos se resistieron a salir. Y
y en un mundo moderno donde ser campesino es cada vez más difícil, 605 familias activaron el retorno aun cuando se tenían conocimiento de la presencia de minas antipersonales y las medidas de seguridad eran precarias. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué los campesinos quieren volver a la tierra en medio de estas condiciones tan precarias e inseguras? Y en palabras de un campesino, dicen retornaron a la tierra porque un campesino es un hombre o una mujer de la tierra que tiene una relación directa y especial con ella. Vuelve a la tierra a sembrar, a resistir, porque resistir es vivir y vivir es luchar. Y se trata entonces de una lucha por la recuperación de esos símbolos y esos significados que tiene la tierra para ellos. Y aun cuando la violencia, el desplazamiento, la pobreza lo han hecho muy difícil, no ha impedido que ese campesino desarrolle un fuerte arraigo con la tierra. Por eso entonces yo me pregunto y quiero comprender cómo el arraigo a la tierra y la vida cotidiana de campesinos que habitan zonas rurales de San Carlos contribuyen a la construcción de paz territorial en el marco de la restitución de tierras. Aquí la categoría de paz territorial entonces toma relevancia, por ello se convierte en la principal descriptora para la búsqueda del estado del arte, en el que revisamos 126 textos. La mayoría de ellos fueron estudios cualitativos con perspectivas etnográficas y de estudios de caso, pero aquí también hay que decir que realmente en Colombia la categoría de paz territorial no ha tenido fuertes desarrollos conceptuales. Pero autores como Peña, Vladimir Montoya, y otros plantean que para estudiar la paz territorial también es necesario comprender las prácticas y los discursos que diferentes actores han tenido en esta construcción. En este sentido, entonces, se reconoce al Estado, a los firmantes de la paz, a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como actores protagonistas en la construcción de paz territorial. Yo me centro entonces en las prácticas de campesinos porque son ellos los sujetos de la investigación que a mí me interesa interactuar con ellos, y los estudios que se han realizado con campesinos se centran en formas de organización agraria y la relación propiamente dicha que estas personas han tejido con la tierra. Se reconocen allí entonces la fiesta, el convite, las tertulias, la economía solidaria, la soberanía alimentaria y la autogestión comunitaria como prácticas a favor de la paz territorial. Pero también esa revisión del estado del arte me ayuda a comprender un poco el marco conceptual de la investigación, en la que principalmente va a estar orientada bajo los postulados de las teorías críticas latinoamericanas y las epistemologías del sur. Aquí también la ecología política, y estas propuestas permiten también integrar otras teorías reconocidas mundialmente, como es el campo de los estudios de la paz, donde entonces aparecen el enfoque de paz negativa, paz positiva, paz imperfecta y paz transformadora, y finalmente la paz territorial, que empieza realmente a ser muy reciente, nombrada pues como en el mundo de la academia, y esto también implica entender esa perspectiva teórica de paz liberal y la perspectiva crítica, mediante las cuales también se reconoce la paz territorial y se le da voces principalmente a los que históricamente han sido vulnerados, excluidos y marginalizados. Y todo esto lo realizo entonces bajo un paradigma interpretativo crítico, en el cual se incluyen metodologías cualitativas, participativas, pero también la narrativa como una forma también de dar cuenta de esa construcción de paz, bajo un enfoque etnográfico que me posibilita el acercamiento a la vida cotidiana de esos campesinos, pero también a sus múltiples sentidos y experiencias que le están dando a estos procesos de construcción de paz y a esa relación que ellos han tejido con la tierra. Yo entonces parto de la revisión de 280 sentencias, que son las que están públicas pues para el municipio. A partir de ahí empiezo a constituir una base de datos y con ella acercarme principalmente a campesinos y campesinas que habitan las veredas en las cuales se han llevado, digamos que todo este proceso se fundamenta y también está atravesado por todas las consideraciones éticas, donde más allá de lo que dice la normativa, que es lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, a mí me atraviesa una pregunta, y es que me lleva a pensarme yo de dónde vengo. Y
eso conecta directamente con mi propia trayectoria de vida. Para mí es difícil hablar de estos temas sin conectarme con mi propia historia. Yo finalmente entonces tengo para decirles que soy hija del campo, soy hija de campesinos y desde allí siento un compromiso más allá de ser estudiante, de ser ciudadana y cómo puedo contribuir también a la construcción de paz, pero eso me implica un proceso de reflexividad constante que me lleva a cuidarme, a ocuparme de mí, pero también a cuidar de quienes están participando de esta investigación. Entonces, dicho todo esto, quiero presentarles 4 resultados preliminares que yo ya he venido pues como recolectando, entre ellos decirles que de esas 280 sentencias que yo he leído, con ellas se han, digamos, llevado a cabo 334 procesos de restitución o formalización, porque no es solamente la restitución de la tierra, sino que lo que me he dado cuenta, que eso tampoco es desconocido para ustedes, es que hay una grande informalización en la tenencia de la tierra. Hay personas que la habitan, pero no son dueñas oficiales de ella, entonces esto les hace perder su soberanía y su autonomía. Y también encontraba yo que los procesos de restitución en este momento se están llevando a cabo principalmente por hombres, pero cuando son las mujeres quienes lo lideran es porque su pareja fue desaparecida o asesinada durante esos hechos victimizantes o durante el mismo proceso. Entonces la mujer se abandera de ellos, pero también encuentro aquí como una paradoja y es el cuidado de la tierra versus el cuidado de los hijos, y esto tiene que ser leído bajo un enfoque de género. Lo segundo que yo encuentro es que desde la perspectiva de las personas mayores, la tierra aporta la construcción de paz, sí y solo si sobre ella se puede decidir. Si sobre la tierra se puede decidir, si ella genera alimentos y si ella genera también trabajo. Y las nuevas generaciones perciben que el campo y la tierra no le brindan las posibilidades para el despliegue de la vida digna, para cumplir sus sueños y para tener una vida valiosa, pero paradójicamente también son en esa... Para recuperar las tierras se convierte en un imperativo ciudadano y ético para las personas, sobre todo jóvenes, y por eso estos procesos están siendo liderados por juventudes. Y Eneida, te queda finalmente, un minuto, perdona. listo, gracias. Y finalmente hay que darle un lugar importante a la ecología política en la construcción de paz territorial, y en este sentido implica pensar la paz con un sentido plural donde se ponga por encima de todo la vida. Y la paz entonces pasa a concebirse como un bien común, así como los ríos, los océanos, el aire, que bien lo plantea el grupo de Aviala, un grupo de estudio del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y a partir de toda esta revisión, y ya con esto termino, tengo una propuesta para comprender lo que es la paz territorial, y dice entonces que es un proceso de construcción constante y en tensión que incluye el reconocimiento de múltiples voces y experiencias que se complementan e interpelan entre sí. Esta se configura en escenarios cotidianos que garanticen el despliegue de acciones a favor de la justicia social, la vida digna y valiosa. Se trata entonces de una paz con sentido plural, colectivo y pensada para el bien común, cuya prioridad es el cuidado y la defensa de la vida en su pluriversidad, donde se concretan las relaciones y se posibilita la expansión del ser. Muchas gracias y estaré atenta a los comentarios y preguntas al final. Gracias, Eneida, a ti. Seguramente aquí al final podemos volver a la conversa sobre varios de los puntos que mencionaste. Vamos a hacer un pequeño ajuste en la programación y le pedimos el favor a la profesora Gloria Janet que escuchemos primero la intervención de Isabel Cristina Zuleta, ambientalista popular y feminista comunitaria del Movimiento por el Agua y la Vida y del Movimiento Ríos Vivos. Isabel, buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tienes una agenda apretada, entonces tienes 10 minutos para tu intervención. También les vamos a pedir el favor, no lo hicimos ahora, vamos a iniciar una grabación para las memorias de esta mesa, que luego van a las memorias del Congreso en general. Ok, bueno, se pasó algo acá con la grabación. Isabel, ¿estás por allí?
Hola Isabel, ¿ustedes me escuchan? Sí. Esperemos un segundito. Ella me dice que ya está conectada. Hola Isa, ¿estás por allí? Espérenme un segundo. Bueno, una falla técnica aquí de último momento está dificultando que ella se conecte. Esperemos un momento. Andrés, ¿y qué tal si ganamos tiempo y vamos haciendo la presentación? No sé. Bueno, sí, es que Isabel en realidad tenía dificultades de tiempo, pero adelante, si quieres entonces vamos a escuchar la conferencia Valoración Integral de Servicios Ecosistémicos, en palabra de la profesora Gloria Janet Flores, doctora en Desarrollo Sostenible, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, docente e investigadora de la Universidad Católica de Manizales y de la Universidad también de Manizales. Adelante, profesora, entonces tiene 10 minutos para su intervención. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ok, gracias. Bueno, pues esta es una experiencia que queremos comentarles, que queremos contarles, y más que el proceso de valoración, queremos hacer la difusión de los procesos que venimos desarrollando en las relaciones hombre-naturaleza en el contexto de la conservación de humedales altoandinos. Digamos que allí hemos trabajado con comunidades para entender un poco cuáles son esas percepciones frente a la conservación, especialmente de estos ecosistemas. Partimos hace 10 años aproximadamente para entender un poco cómo la gente se concebía dentro del ecosistema y cuál creía que era su rol dentro de este ecosistema de humedales, especialmente pues tratándose de un ecosistema que es altamente frágil, que se encuentra además en zona de páramo. Y encontramos que en estas percepciones que la gente tenía, se percibía que definitivamente los humedales no hacían parte de su sistema productivo y que al contrario era un sistema muy improductivo dentro de su sistema productivo. Esto quería decir que el humedal no les servía, sentían que el humedal no les aportaba de una manera significativa y que por el contrario, pues tenían dificultades para poder establecer sus cultivos y de hecho por eso se establecían zanjas y diferentes actividades para poder secar el humedal como tal. Entonces, cuando entendemos esta percepción que tienen las comunidades, podemos de una manera mucho más fácil entrar a hacer procesos de educación ambiental y de sensibilización, pues que permitan que sean un poco más efectivos. En este sentido, una vez conocidas esas relaciones, esas interacciones que habían entre la comunidad con la naturaleza, pues pudimos abordar diferentes estrategias y diferentes lineamientos para poder trabajar procesos de conservación. Se hizo un trabajo de ese análisis social utilizando diferentes metodologías, herramientas, donde utilizamos, por ejemplo, mapas parlantes para poder entender un poco esta concepción y esta relación del hombre-naturaleza, pero también entender un poco cuáles eran los servicios ecosistémicos que habían o que prestaban los humedales de esta parte alta de la cuenca del río Chinchiná. Como les digo, es una zona de páramo y allí lo que se pretendía era un poco que la gente conociera ellos mismos cuáles y que saliera de ellos mismos cuáles son esos beneficios que recibían del ecosistema y cómo también podían aportar
a la conservación de ese ecosistema. Indiscutiblemente es necesario que estas construcciones se hagan de una manera participativa. En este sentido se trabajó un proceso de zonificación de los humedales, teniendo en cuenta la visión presente que se tenía del territorio con la visión futura y esto cómo estaba frente a la normatividad ambiental. Hemos trabajado con comunidad infantil, con comunidad juvenil, pero también hemos trabajado con la comunidad adulta. Dentro de los servicios ecosistémicos que hemos identificado en esta zona, hablamos de ese potencial turístico y florístico asociado a los humedales, donde se ha tenido una participación de la comunidad identificando esos saberes tradicionales que las comunidades tienen, especialmente estas plantas medicinales. Y a partir de esta construcción y esta identificación de los servicios ecosistémicos, pues se pudo hacer una determinación del uso de unos lineamientos de uso y conservación de los humedales, haciendo una recopilación, desde luego, primero de información secundaria, luego pues incluyendo, digamos, algunas estrategias que también se han incluido en ecosistemas similares, y además de esto pues se hizo un planteamiento, un esquema de pago por servicios ambientales, una aproximación. En esta determinación de lineamientos de uso y conservación de humedales, se determinó que es indispensable la incorporación de la comunidad dentro del proceso conservacionista, que sea de una manera participativa y activa, que haya un reconocimiento de los servicios ecosistémicos desde los saberes tradicionales, que haya un reconocimiento participativo y un reordenamiento del uso de los suelos, pero que también se puedan determinar o definir algunos esquemas de incentivos a la conservación. Hemos trabajado también con dinámica de sistemas para entender estas interacciones y cómo, digamos, algunas variables climáticas y antropogénicas han influido en estos humedales, donde hemos determinado algunas variables importantes y revisado cómo todos estos aspectos juegan, digamos, un papel importante cuando se trata de saber, digamos, exactamente cómo es esta interrelación y cómo esto se puede convertir en procesos que sirvan para la política pública. Acá pues tenemos un escenario de un área no intervenida, de cómo juega, digamos, a partir de esa dinámica de sistemas. También hemos determinado índices de calidad ambiental para humedales altoandinos, que incluya pues características ambientales y sociales determinantes en esa sostenibilidad del ecosistema, donde se han identificado variables relacionadas tanto con el suelo, con el agua, con la biodiversidad, con la fragmentación. Siempre los procesos de antropización son sumamente importantes para poder entender estas dinámicas de estos ecosistemas. Y en esta construcción se hizo la construcción de un índice de calidad para poder determinar cómo estaban algunos humedales, teniendo en cuenta esas diferentes variables. Pero desde luego que también, digamos, unido a esta parte social, pues se ha realizado un análisis de la evolución que han tenido estos humedales y su relación con la dinámica del ecosistema, cómo han sido los procesos de fragmentación de los bosques versus los procesos de deterioro del humedal, cómo han ido decreciendo y cómo está esta relación absolutamente directa. Acá estamos mostrando un poco cómo fue el cálculo del índice de estado de conservación, donde se pudo determinar que había unas zonas en estado crítico, otras en estado aceptable, otras en estado adecuado, un estado óptimo. Y nosotros decimos que, pues digamos que parece que el futuro está llegando tan rápido que no nos está dando tiempo de reaccionar ante todos estos problemas ambientales que se están surgiendo, causados tanto por aspectos naturales como por aspectos antrópicos, pero sin embargo, pues es importante que podamos utilizar algunas tecnologías adecuadas para la conservación y allí pues habría una mayor posibilidad de intervención. Con esto culmino mi presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gloria, por la intervención. Esperemos poder seguir conversando en un momento. Parece que estamos teniendo problemas con Isabel y su ingreso a la plataforma. Isabel, ¿ya estás por acá? Parece que no, entonces podremos seguir mientras intentamos solucionar este asunto. Le vamos a dar la palabra. El padre Sterling tampoco está por acá, ¿cierto, padre? No, no ha llegado. Entonces le vamos a dar la palabra a Liliana Mosquera, quien es ecóloga de la Universidad Javeriana, magíster en Desarrollo Rural Internacional, que ha trabajado durante varios años en el Instituto Alexander von Humboldt en temas relacionados con el uso directo de la biodiversidad, la integración de sistemas de conocimiento y los servicios ecosistémicos. Actualmente es investigadora doctoral en el grupo de Hidrología y Sociedad de la Universidad Utrecht y el Departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt en Alemania, en Berlín, y con su intervención titulada El río Atrato como sujeto de derechos, cambios en las formas de diálogo y concertación de un proceso. Liliana, muchas gracias por participar. Adelante. Muchas gracias, Muy bien, Andrés. ¿Me y escuchan vemos bien? su presentación también. ¿La están viendo en pantalla completa? Tal vez tienes que todavía darle en el icono para que se proyecte. No, ya la puse. No sé por qué no la vemos, pero bueno, creo que también así. Exacto, y si la puedes ampliar un poquito ahí con el zoom, tú misma, puede mejorar un poco. No. Todo lo contrario. Ok, creo que ya sé qué pasa. Ahora sí, debería estar. ¿Ahora sí? ¿Aló? Sí. Sí, adelante. ¿Ahora sí la ven completa? Sí, la vemos completa. Perfecto. Bueno, muchas gracias también por la invitación a los organizadores de la mesa y también un saludo pues para las colegas. Yo lo que les voy a contar no es la investigación doctoral en sí, sino es como una de las reflexiones que también he hecho alrededor del tema de los diálogos y la concertación, dado que el tema de la mesa pues está dirigido a identificar estos componentes de los derechos de la naturaleza, los diálogos y los diálogos plurales. Entonces, yo simplemente voy a comentar rápidamente qué es qué es el río y sus derechos. Obviamente también pues sabemos un poco más de la historia, dado que este fue el primer río que se declaró como sujeto de derechos en el país. La estructura propuesta por la misma sentencia para funcionar, los cambios en los diálogos y los procesos de conseguir, también como leer con los guardianes y unas edades de cierre. Este es el mapa de humedales, la tercera cuenca en área, pero la primera, digamos, en caudal. El río Atrato se considera un humedal de pulso bimodal de alta amplitud. Y aquí quisiera destacar digamos, la relevancia que tiene esta cuenca, dado que se encuentra en la zona más húmeda del mundo. Y eso nos lleva a pensar que la gestión del agua y la gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, así como los procesos que se desarrollen, los procesos sociales que se desarrollen, tienen que tener esta connotación de qué es gestionar el agua en un mundo de agua. También es importante destacar, y como me llamó la atención lo que dijo Neida, y es la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra para el caso de la cuenca del río Atrato está en manos de las comunidades étnicas y rurales, de las comunidades étnicas, principalmente comunidades afro y de comunidades indígenas,
Como podemos ver en este mapa, todos los rojos son resguardos indígenas y los azules son consejos comunitarios de comunidades negras. En el nacimiento vemos, por ejemplo, en el municipio del Carmen de Atrato, algo también ya a las salidas como Unguilla, Turbo, alguna propiedad individual de la tierra, pero también aquí tenemos traslape con áreas protegidas. ¿Qué hace que se dé este proceso de las comunidades y las comunidades rurales, sus organizaciones, a demandar al país, literalmente, qué es lo que está pasando con el río? Entonces encontramos que los conflictos socioambientales están principalmente, digamos, presentados en la sentencia bajo dos grandes conflictos, que el primero es la minería ilegal o la minería en rasgos generales, dado que lo que se ha visto en los últimos 20, 25 años es un aumento de la minería y la entrada de maquinaria pesada como los dragones para la extracción de esta. Pero también encontramos que otro de los conflictos ambientales relacionados con este proceso es la deforestación, sobre todo en la parte media-baja de la cuenca. Entonces, estos digamos que son los dos grandes factores que llevan a esa demanda, pero no son los únicos. Y dado que estamos hablando en un congreso de salud, las razones también en las que se fundamenta la demanda es que ya está afectando directamente a los humanos. Hay niños que están naciendo con algunas limitaciones y todo esto es debido a la contaminación por mercurio de la cadena de alimentación en los humanos. Entonces, algunos saben que es el primer río que se conoce como una entidad sujeta de derechos y lo que hace es nombrar, siguiendo otros modelos también, una comisión de guardianes del río. Pero, ¿cuáles son estos derechos del río? Y como lo mencionaban ustedes en la presentación, estos se concentran en la conservación, mantenimiento, protección y cuando sea necesario en procesos de restauración para estos componentes de la naturaleza, en este caso para el río Atrato. La propuesta inicial elige un representante del gobierno nacional y uno de las comunidades accionantes. Y ahí empezamos a ver cómo estos diálogos comienzan a que la demanda la hacen varias organizaciones sociales y por esto deciden que no solamente puede haber un representante de las comunidades y un representante del Estado como guardianes, sino que deben haber uno por lo menos por cada organización participante. Y en la misma discusión se da un claro ejemplo de que todos estos procesos que se estaban dando antes de la sentencia en la zona también lleva a la participación de hombres y mujeres por iguales. Entonces aquí tenemos un tema de género bastante que se está analizando en este momento y es, se decide que hay un representante hombre y un representante mujer por cada una de las instituciones. Esto lleva a que en el 2017, y siendo una de estas de las primeras, digamos, desarrollos de jurisprudencia, básicamente un decreto que define los representantes legales de los derechos del río Atrato, y hay 14 guardianes por las comunidades étnicas y rurales, y el delegado por la presidencia para representar al río por parte del Estado es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y esta decisión se da el 31 de agosto de 2016. Esto lleva a que este proceso aproximadamente llevó desde abril hasta agosto, dado que aunque la Corte Constitucional legaliza la sentencia en 2016, digamos, se presenta a los demandados como tal y a la sociedad en general en abril de 2017. Cuando hablamos de diálogos y concertación, entonces es entre quienes, ya lo había dicho, pero es importante recordar que estamos hablando de una de las regiones pues, con una participación multicultural muy grande en el país. Tenemos comunidades afro, consejos comunitarios, resguardos indígenas y también organizaciones de comunidades campesinas. Y la sentencia presenta una estructura para dar cumplimiento a estas órdenes. Esta estructura se podría revisar, se puede entender que es bastante compleja, porque si nos damos cuenta tenemos la comisión de guardianes, que es la que le acabo de mencionar, de los 14 guardianes del ministerio,
El comité de seguimiento, que lo que hace la sentencia también es garantizar que haya un seguimiento por parte de lo que en Colombia conocemos como las CIAs, liderado por la Procuraduría General de la Nación, y además tiene la participación de la sociedad civil, de la academia y de las organizaciones no gubernamentales en la revisión de los textos que yo he podido hacer. He identificado 24 instituciones y organizaciones que de una u otra manera han aportado al proceso. Por supuesto, no todas son constantes, pero hay otros que de estas mismas instituciones del panel de expertos, y es el caso de la Universidad de Antioquia, que también hace parte de los comités asesores de la Comisión de Guardianes y del mismo cuerpo colegiado, que el cuerpo colegiado se entiende como los 14 guardianes cuando hacen sus diálogos y también procesos de concertación internos, y también son asesores para el Estado. Lo que vemos aquí es cómo se complejiza por la estructura propuesta el mismo diálogo y por ende cómo se están llegando a los procesos de concertación. La cosa es que a nadie le entregaron un manual diciendo, bueno, y los derechos de la naturaleza se llevan así. Estos procesos en el mundo se están dando en un aprender haciendo. Y esto lo quiero reflejar y es, por ejemplo, después de como un comienzo difícil, se llega a la aprobación del plan de acción de la Orden Quinta, que es el que está destinado a la sostenibilidad y el río como tal, y lo lideran la Comisión de Guardianes, en donde trabajando con las instituciones de la mano del ministerio, pero también de las otras instituciones demandadas, que si mi mente no me falla son 25 o 27, llegan a una visión de lo que se quiere de este plan de acción, y este plan de acción también se vuelve digamos, la guía para los otros planes de acciones de las siguientes formas. Entonces, este resultado que ven aquí es una visión que para el 2040 el río Trate y sus afluentes serán vivos, dinámicos, disponibles y fluirán en libertad. Su territorio próspero, etnodesarrollado y sostenible, con su gente gozando de una vida digna, con identidad cultural y en paz. Todos ellos con sus derechos restituidos. Y esta negociación para llegar a esta visión y, por supuesto, el contenido del plan de la orden de la Orden Quinta ha tomado aproximadamente 1 año y 2 meses. Otros cambios que yo he visto, ya más con mis ojos directamente, es los cambios que hay entre las formas de diálogo. Aquí lo que estamos viendo es una foto que yo tomé en el 2020 en la 5ª audiencia pública de seguimiento, en donde aquí lo que estamos viendo es a la guardiana de Comococa, que se llama Marjorie Mosquera, y al viceministro de Agricultura, que en su momento, estamos hablando del 2020, 3 años después de que la sentencia se reglamentara, de que no se estaban cumpliendo los acuerdos de lo que se había acordado en la Orden Séptima. Y aquí vemos que estamos viendo un montón de simbología. Si ustedes ven mucho más allá en esta foto, es el Estado, digamos, representantes del Estado en el territorio. Esta foto la tomamos, esta audiencia se realizó en la Universidad Tecnológica del Chocó, y lo que vemos es un diálogo muy de pares, aunque por supuesto no todos son así, y pues mucho ha cambiado esto también con las dinámicas de después de la pandemia, pero vemos aquí que están todos respondiendo, digamos, a esta necesidad de seguir avanzando en los planes de acción de las órdenes, en este caso y para esta fecha, de la Orden Séptima. Otros de los resultados identificados es que para el plan hay como una percepción positiva de las formas de trabajo de planes de acción de la Orden Quinta, porque además de hacer las revisiones exhaustivas de la información que se tenía sobre la cuenca, información que proveyeron los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, pero además las universidades, la Universidad de Antioquia, el WWF, que también ha trabajado varios años en la zona, las ONGs, la pastoral social. Si el padre Sterling estuviera aquí, podría como reforzar más esta idea, pero esto es lo que pasó. Pero, digamos, este proceso cambia las formas de diálogo porque lo que se valora es que el Estado vino a los territorios. Dentro de la academia se ha identificado desde la geografía, por ejemplo, la profesora Margarita Sergio, ha identificado que no es que haya ausencia del Estado en estas zonas de frontera, sino que
se delegan las acciones en otras instituciones, en la cooperación internacional, en la misma iglesia, en las ONGs. Entonces, es como retomar estos diálogos entre el Estado a nivel nacional y las comunidades directamente, y muchas veces se dice, ya no hay que solamente hablar con el alcalde que tampoco responde, y lamentablemente es una de las cosas que se pueden identificar claramente son los informes, es la baja participación de la institucionalidad a nivel local. No puedo hablar de todos, pero pues digamos, haciendo una revisión se puede ver. Y también hay que entender que estos procesos, los tiempos no son los mismos de un proceso que lleva el Estado, que tiene que cumplir unas reglas, con los procesos de concertación que necesitan las comunidades. Estamos hablando que los guardianes representan unas organizaciones, pero esas organizaciones a su vez le responden a los consejos comunitarios, a los resguardos indígenas y a las organizaciones campesinas de la parte alta. Entonces los tiempos no son los mismos, y la sentencia mucha gente la critica porque pareciera que no avanza, pero tener estos niveles de concertación es algo que dentro de los varios procesos que conozco a lo largo del país, pues digamos, llama la atención de que nos estemos tomando 1 año y 2 meses para esta orden, y pasó algo muy parecido, y está pasando algo muy parecido con el plan de acción de la orden séptima, en donde los tiempos no, o sea, no estamos trabajando bajo los tiempos del proyecto, los tiempos de intervención, sino bajo la creación de esas dinámicas de diálogo. Y algo que quiero destacar, no es lo mismo la articulación que la concertación entre las instituciones, y esto es algo que he visto mucho referenciado, sobre todo en los documentos más jurisprudenciales como los decretos, y se invita a la articulación institucional, pero aún así se sigue viendo trabas, pero esto es otro tipo de diálogos, porque los diálogos se están dando a diferentes niveles y a diferentes escalas, con todos estos actores de los que hacen parte, que son bastantes. Otro de los resultados que he podido identificar son las formas de diálogo, y una cosa que ha sido muy interesante es que la misma documentación del proceso de la sentencia entre las partes, en cómo se está construyendo los informes, uno revisa el primer informe de seguimiento, uno revisa el último, y también tienen una evolución muy distinta, pero esto hace que haya una forma clara de poder identificar cómo se están dando estos diálogos. El proceso, después de 4.5 años que llevamos hasta el momento, está llegando ya a niveles de recomendaciones. Por supuesto, nos faltan muchos otros elementos. Ahí se identifica cuáles son los vacíos. Hay necesidad de mejorar los diálogos entre las mismas partes de la estructura. Pero esto no quiere decir que no se estén materializando, porque los procesos que se han llevado hasta el momento lo que están llevando es a unos acuerdos de cuáles son estos planes de acción específicamente. Por supuesto, hay otras órdenes que no pueden tener los mismos niveles de participación debido a que tratan temas muy específicos, como ese de la orden sexta, pero pues no me quiero extender aquí para explicarlo. Y otra cosa de las que puedo identificar es que se dialoga sin intermediarios, es desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de comunidades negras indígenas y desde las organizaciones campesinas con las instituciones. Y esto hace que también el proceso, digamos, esté llevando otros tonos y otras formas de trabajo. Por supuesto, falta diálogo, lo que les decía ahora, entre las diferentes partes de la estructura. Y esto, digamos, también se puede identificar dentro de la documentación, pero no solo en eso, sino que yo he hecho parte, y ha sido como parte de investigaciones como acción participante, de observación directa, de estar ahí, entre la Comisión de Guardianes, el Comité de Seguimiento y el panel de expertos. Disculpen. Liliana, te queda 1 minuto. Y creo que algo me faltó, pero muchas gracias por su atención. Disculpen por hablar tan rápido y ya, menos mal, ya terminó mi presentación. Ok, muchas gracias, Liliana. Bueno, queremos recordar que estamos atentos a recibir sus preguntas al chat, y estamos intentando solucionar aquí un problema técnico con el ingreso de Isabel.
denos un segundito a ver si lo consigue para poderle escuchar a ella, o si no, le daría la palabra a Margarita, que va a hacer la moderación de este último momento de intercambio de preguntas. Entonces, insistir que está habilitado el chat para recibir sus inquietudes, o ahora podrán usar la palabra levantando la manito. Tenemos un segundo. Isabel, ¿ya estás acá en la sala? No la veo. No veo sus siglas. No, Andrés, yo tampoco la veo conectada. Bueno, es una pena esta jugada aquí como de la tecnología. Hubo una dificultad con ella y su ingreso. Entonces, te doy la palabra, Margarita. Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, por acá pues no hemos visto como preguntas en el chat. No sé si alguien se anime como a hacer alguna pregunta, a solicitar la palabra y hacer la pregunta directamente a alguno de los participantes. Este sería como el momento para hacerlo. Bueno, si se van animando, Liliana. Dale. Yo pues tengo algunas preguntas para las colegas y primero pedirles disculpas. Creo que me acabo de dar cuenta que hice la presentación con la cámara off. Disculpen, estaba mirando la presentación en su momento, me disculpo, pero yo quería preguntarle a la profesora Gloria en este proceso, digamos, en su momento yo también trabajé como en los equipos que empezaron, sino que hablábamos de la valoración integral de los servicios ecosistemas. En su momento yo trabajé en el instituto varios años y siempre una de las cosas que es bastante complicado de a veces hacer los enlaces o los puentes es entre toda la información ecosistémica como tal y estas valoraciones que hicieron con las comunidades. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer esta primera parte que en tu presentación me pareció como súper interesante, de cuando comienzan a ver el humedal como algo que no es tan positivo, pero qué otro tipo de servicios ecosistémicos percibe la gente? Porque en ejercicios que hemos hecho de los 30 y pico que son, la gente identifica 14, 15. Entonces, ¿cuál fue como la pedagogía también, las formas de poder mostrar estas otras cantidades de servicios ecosistémicos que prestan los humedales? Sí, pues mira, realmente no es un proceso fácil, especialmente por lo que les comentaba. El sistema productivo para ellos pues es lo fundamental, ¿cierto? Y el humedal definitivamente no les ayuda a su sistema productivo. Entonces, digamos que fue un proceso de acompañamiento con la comunidad, donde hicimos algunos talleres para poder identificar con ellos qué podían recibir del humedal. Uno de los aspectos que más, digamos, la comunidad reconoce es el tema de la regulación hídrica. Pues desde luego, en la medida en que ellos ven, no, es que eso se sigue encharcando, es que el humedal sigue, por más que tratamos de secarlo. Entonces, ya con esa explicación de que ese puede ser un proceso de regulación del humedal, de que constantemente me puede estar dando agua, con eso digamos que fuimos entrándole a la comunidad. Pero mira, también vimos que la gente reconoce en el humedal otro tipo de servicios como como la belleza escénica, ¿cierto? Reconocen que es un sitio bonito, que a la gente le gusta ir, que a ellos les gusta ver su paisaje, que tiene un valor cultural porque de pronto en algún momento hacían rituales alrededor de los humedales. Entonces allí con ellos empezamos como a identificar un poco como ese sentido, pero muy desde la percepción que ellos tenían. Identificamos servicios de regulación, de aprovisionamiento,
y servicios pues, culturales y de recreación, fueron los que identificamos. Nosotros hemos hecho varios ensayos cuando trabajamos en términos de valoración, más ahorita que hablamos de valoración integral o valoración plural, pues queremos integrar muchos elementos, ya no solamente el tema económico o ya digamos solamente el tema de la disponibilidad a pagar, sino que ya queremos integrar otro tipo de aspectos mucho más sociales, mucho más desde la valoración ecológica también de ese ecosistema. Entonces, sí hemos venido como realizando diferentes ejercicios de valoración. Hoy en la presentación de pronto no mostré tanto el proceso de valoración, sino que quería dar a conocer un poco cómo ha sido el proceso de entender esa relación hombre-naturaleza, pero sí, claro que con mucho gusto podríamos interactuar de pronto en otros escenarios para hablar de esos ensayos que hemos hecho, de esas aproximaciones a los procesos de valoración. Hemos trabajado valoración económica, valoración social y ahora pues estamos en el tema de la valoración plural. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Sí, bueno, entonces en el orden de la palabra, primero hay una pregunta por acá, no sé a quién está dirigida específicamente, es de Jaime Trujillo. Si de pronto Jaime pues nos puede indicar por el chat o decirlo, tomar el micrófono y decirlo, la pregunta es, ¿será posible establecer un tipo genérico de negociación en los territorios? Si nos puedes indicar para quién va dirigida la pregunta y después Mónica Jaramillo tiene la palabra. Jaime, sí, Jaime está conectado. Jaime, ¿podrías indicarnos para quién la pregunta? ¿O es en general? Para todo, pues para nuestras ponentes. Bueno, propongo entonces que de pronto mientras logramos esa respuesta de Jaime, le doy la palabra a Mónica Jaramillo. Buenas tardes para todos y todas. Tengo una pregunta para la profesora Eneida. En este proceso de restitución en el municipio del Peñol, en algunas situaciones diferentes se han como identificado algunas tensiones de las comunidades con relación a la formalización de la tenencia de su territorio, de su tierra, ¿cierto? No sé si también en este ejercicio, en este trabajo realizado en el Peñol, se ha identificado esta tensión, ¿cierto? Porque por un lado está todo el arraigo de las comunidades frente a su territorio, pero también esa tensión al formalizar la tenencia por los asuntos económicos y de otras índoles que trae consigo esa formalización. Hola Mónica, gracias por tu pregunta. Y no es el Peñol, es el municipio de San Carlos. Ay, perdón, de San Carlos, sí. Por allá en el oriente, pero diferentes. Sí, yo lo que he logrado identificar, pues, como en este proceso de restitución y formalización, es que esas tensiones siempre están. A ver, como que hay varios asuntos, informalidad en esa tenencia de la tierra, precisamente porque la tierra pasó de generación tras generación, entonces era como yo le regalo este pedazo de tierra, pero realmente nunca se hacían escrituras o nunca se hacía un registro en catastro. Entonces, ahora que entran en los procesos de restitución y formalización, todo esto tiene que estar registrado pues, como en la oficina, no tienen cómo pagar el impuesto predial, esto les va a implicar asuntos económicos que antes no habían concebido, pero se supone que en el marco de y digo supone porque no siempre se cumple, en el marco de la política de restitución de tierras tiene que garantizarse que las personas puedan cubrir esos gastos durante un tiempo, pero realmente como que sucede un poco como lo que planteaba una de las anteriores colegas, y es que no siempre se cumple eso que está pactado. Y ese es como el primer
caso. Y otro segundo es que en muchas ocasiones la tierra, pues como aquí hay diferentes figuras, uno es el dueño de la tierra, otros son ocupantes. Este proceso de cuando la persona es poseedora o ocupante, también, digamos que por derecho, por tiempo que lleva habitando la tierra, tiene derecho a ser formalizada. Y ahí entran, digamos que otros asuntos de investigación y de como de indagación para realmente garantizar que esa persona que está exigiendo que se le formalice la tierra, si realmente sea dueño de ello. Eso como por un lado, pero también uno encuentra realmente que hay personas que sienten que es una necesidad que se les formalice la tierra para que realmente como que ellas digan somos dueñas, podemos tomar decisiones frente a ellas, podemos ser soberanos porque como que más allá de el asunto económico es poder sentirse en que es económico realmente sí les pertenece. Entonces, digamos que uno encuentra ahí como diferentes perspectivas, miradas, lecturas. Y yo dejaría pues como por ahí. Muchísimas gracias, Eneida. Vamos a hacer un alto acá de las preguntas y del intercambio para a Isabel Zuleta, que ya logramos solucionar estos problemas técnicos. Isabel, acabamos de escuchar a Eneida, que había hecho una intervención alrededor del tema de arraigo a la tierra y vida cotidiana en San Carlos. También escuchamos a la profesora Gloria de Servicios Ecosistémicos en el río Chinchiná, y habíamos escuchado también a Lilia Mosquera con una reflexión alrededor del tema de la sentencia de la alrededor de este caso. Entonces te damos la palabra, tenemos hasta 10 minutos. Isabel Cristina Zuleta, el Movimiento por el Agua y la Vida y del Movimiento Ríos Vivos. Sabemos que estás en otras actividades allí, Isabel, por eso, bueno, te agradecemos tu participación. Adelante. Bueno, muchas gracias por esperar. Realmente había que bajar una aplicación, bueno, no, lo intenté, qué pena tanta demora. Discusiones que estamos dando al interior de los procesos sociales, qué oportuno que se esté dando en el marco de un seminario tan importante y que haya otras experiencias. Para nosotros ha sido muy diciente que la sentencia del río Cauca no la ha promovido a través de los procesos judiciales, sobre todo porque el movimiento Ríos Vivos contempló en ningún momento dentro de su estrategia la posibilidad de buscar. Y yo quiero contarles un poco por qué. Porque antes no lo veíamos como una opción y ahora lo que vemos es que es una amenaza. La sentencia del río Cauca fue promovida de hacia afuera, de otros entes externos, y lo que está pasando hoy es que está causando más fracturas al interior del territorio, ya fracturas que existían, que se ve esta sentencia como la posibilidad de haber llegado sin la sentencia. Los instrumentos judiciales no son para que el Estado haga lo que ya per se tiene que hacer y la Constitución les obliga que tiene que hacer. Lo que nosotros hemos visto es que a través de la sentencia se usa la sentencia como excusa para decir, ¿y quién lo representa legalmente? Como si el ente de la naturaleza fuera menor de edad. Y eso se parece mucho a las discusiones feministas que hemos tenido que dar, porque nos ha percibido la historia y nos ha segregado la historia como si fuéramos menores de edad, como si no tuviésemos capacidad de decisión, como si no tuviésemos las posibilidades de decidir por nuestra vida.
Para nosotros, la montaña, el río toma sus decisiones. Por lo tanto, que le nombren un representante legal, así seamos nosotros mismos, es una ofensa. No es la relación que nosotros tenemos con la naturaleza. Nosotros no le apostamos a figuras de ese tipo, no creemos que genere una real protección y creemos que en todo caso, si lo hiciera, sería porque nace desde las mismas comunidades. La relación antropocéntrica, que es para nosotros la base de las problemáticas y la crisis civilizatoria y los problemas planetarios que tenemos hoy en día, no solo de calentamiento global, sino de crisis en términos de lo que está pasando con la biodiversidad. El fundamento para nosotros de esa crisis es precisamente la relación con la naturaleza, la relación con el entorno. Para los cañoneros y las cañoneras, el río toma decisiones, y Andrés, que estuvo por allá, pues podía sentir cómo se le otorga al río una entidad, un misticismo, un lugar determinante en la vida de los cañoneros y cañoneras, y eso quiere decir que no es una relación entre iguales, ni es una relación de superioridad. Si el río es capaz de tomar la decisión de arrebatarle la vida a alguien, no sé si los compañeros que nos han visitado han escuchado esas historias, es decir, se rescatan cuerpos del río Cauca solo cuando otro humano ha decidido tomar la vida de esa persona, no cuando el río ha decidido tomar la vida de esa persona. Y esos son los famosos ahogados. Los ahogados no se rescatan y es porque se respeta la decisión del río de haber tomado esa vida. Eso en la cultura cañonera es sumamente profundo. Si el río toma la decisión de tomar una vida es porque es una deidad, porque está por encima de nosotros. Hay una relación distinta entonces con ese río. Cuando se empieza a proponer por parte de algunos abogados que nosotros hiciéramos una tutela en el sentido que lo habían hecho compañeros del río Atrato, la explicación de la gente es: nosotros no podemos darle derechos a la naturaleza. Es ella la que nos da derechos a nosotros. Es ella la que nos permite comer, es ella la que nos permite estar, es ella la que nos permite habitar. Y es el río el que nos permite, no nosotros a él. Y justo ese era el planteamiento con el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, es que el proyecto está imponiendo una decisión sobre el territorio, imponiendo una decisión de un río que decidió ser libre, porque él mismo en su historia ha tomado la decisión de represarse. Hace muchos años hubo una gran avalancha en lo que conocemos la zona de Sabana Larga, el megadeslizamiento del Guásimo, y eso se entiende en la cultura y en la tradición cultural como el cañón decidió represarse. Él mismo se desrepresa. Él mismo toma la decisión de cómo comportarse. Ese cañón tiene vida, tiene una manera de decidir. Y es así como conocemos muchas veredas del cañón que se han tenido que relocalizar porque el cañón decidió moverse. Y ese movimiento en masa, pues, arrasó con veredas, sobre todo del municipio de Peque, que se han tenido que trasladar para otro municipio. Eso hace parte de la lógica, entender, escuchar, y aprender del cañón hace parte de la forma de vida cañonera. Entonces, cuando le dicen a los cañoneros y cañoneras es que el río Cauca lo hemos declarado sujeto de derechos, al río Cauca un juez, un magistrado le ha dado derechos, la gente lo primero que pregunta es: ¿ese magistrado es humano o no es humano? Si es humano, no tiene ninguna potestad sobre el cañón. No somos los humanos los que tenemos potestad sobre el cañón. Y quería traerles esa reflexión porque creo que es importante para la discusión. ¿Desde dónde surgen las acciones sociales? ¿Desde dónde surgen los planteamientos jurídicos? Porque no pueden ser los abogados. Esto no es un asunto de jurisprudencia, esto es un asunto sumamente profundo. Ninguna decisión judicial puede llegar a romper, puede llegar a dañar, tiene que llegar a promover. Hoy tenemos instrumentos mucho más poderosos de protección que lo que es este tipo de decisiones, y la mejor demostración es lo que ha pasado con ellas en el país. Muchas gracias por el espacio y bueno, por entrar por aquí solo como a saludar y decir algunas palabras desde nuestra experiencia.
Gracias, Isabel. Si luego te logras quedar unos minuticos para compartir aquí la reflexión, le doy la palabra a Margarita, pero antes me hace pensar tu intervención y tu reflexión también un poco en lo que ha pasado con la sentencia 4360 de la misma Amazonía. Ya empiezan a aparecer varias críticas respecto de cómo esa sentencia y ese proceso fue hecho desde Bogotá, básicamente sin que se incluyeran los actores territoriales, a las comunidades étnicas, negras, indígenas y campesinas de allí, de esta región. Entonces, me hiciste pensar en la reflexión que nos comparte la profesora Cristina Lyons a propósito de cómo mejorar los conflictos. Ella invita a cómo mejorar los conflictos con un diálogo entre estas distintas ontologías que han quedado por fuera de esa discusión jurídica. Bueno, solo hay una reacción inmediata a tu intervención y le doy la palabra a Margarita, que está moderando el espacio de la conversación. Gracias, Andrés. Bueno, entonces, retomando, de pronto pues voy a arriesgarme como a hacerle esta pregunta a Liliana, porque no tuve respuesta de Jaime respecto a la posibilidad de establecer un tipo genérico de negociación en los territorios. No sé si Liliana podría contestarnos esa, y luego voy a permitirme leer una pregunta de José Pablo Velázquez Escobar. Mi respuesta rotunda es no. Y está muy relacionada con lo que decía Isabel. Depende mucho de cómo se dan los procesos. Y esta es una de las cosas que también a mí me afana, y es tener 17 casos ahora de derechos de la naturaleza sin saber ni siquiera eso como seco. Sin saber ni siquiera, o sea, estos son, muchas gracias, Isabel, por mostrarme de que esto no nace desde las comunidades, la demanda no nace de las comunidades, sino que es desde externos. Y pues así también un poco hemos tenido la discusión con los grupos que trabajan en la sentencia del Río Amazonas, y es, la respuesta rápida para mí sería no. No hay nada peor que homogenizar estos procesos. De hecho, se han tenido también varias críticas, y sobre todo los abogados, pero yo no lo hago como abogada, porque yo no soy abogada, yo soy ecóloga, y como lo decía Neida, mi investigación, que está trabajando con temas de territorialización, yo lo hago desde la ecología política, porque es lo que, digamos, es mi formación. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas formas, no todos los procesos son iguales, y creo que no hay una receta única, que en el Atrato se esté dando de una forma y que en el Cauca se esté dando de otra, en el Amazonas, pero también está procesos muy largos de mirar cómo se mantienen, cómo se restauran, cómo se conservan áreas. Es el caso de los otros ríos, de los 7 ríos que están bajo esta figura en Colombia, y mi respuesta sería básicamente no podemos tener una receta única. No hay una receta única, porque todos los contextos, todas las formas, las culturas y las relaciones con la naturaleza son muy distintas. Entonces, ahí yo quería agregar algo ahí frente a esa pregunta. Bueno, agradeciéndole también a Liliana, porque comparto lo que está, pues como lo que nos está diciendo. Yo lo que quiero agregar es que, si bien no podemos homogenizar ni estos diálogos o procesos de negociación en los territorios pueden ser genéricos, sí siento que todos ellos tienen que tener unos principios, y que esos principios sí se deberían respetar, cuidar y cumplir. Yo me atrevería, por ejemplo, a plantear que es importante, en el momento en que se siente a hacer un proceso de negociación, reconocerse en las diferencias, pues reconocer esos actores que están implicados en esos procesos de conversación, y no solo reconocer su diferencia, sino también respetarla. Lo segundo, siento yo que pues como que parece una cosa muy obvia, pero yo siempre lo digo porque no es tan obvio, y es saber escuchar. Siento que en Colombia no sabemos escucharnos, y que esto es un principio básico, una habilidad blanda, pero que es necesario realmente
que podamos escuchar cuáles son esas necesidades del otro. Tercero, yo diría que también hay que renunciar a los protagonismos, pero no nunca renunciar a los derechos. Y yo lo hablo principalmente por todo el tema de la construcción de paz, principalmente como que es lo que yo más he trabajado, pero que sin duda esto está relacionado con los derechos de la naturaleza. Y es que cuando, por ejemplo, en el municipio de San Carlos en estos días hubo un día para la reconciliación y el perdón, y allí se sentaron un firmante de la paz, un desmovilizado de las AUC, del ejército, de la policía, y empezaron a plantear pues a contar su versión, pero también a pedir perdón por eso que se había hecho, pero sentía yo que estaba en ese espacio, que un poco allí también se quería ganar en protagonismo. De hecho, la persona que estuvo presente de los firmantes de la paz está en la Cámara de Representantes, entonces esto le imprimía como una lógica diferente, y siento yo que hay que entonces renunciar a esos protagonismos y dejar que emerja la palabra. Cuarto, o no sé si tercero, cuarto, importante cumplir lo pactado. Y en ese cumplir lo pactado va unido a las garantías de no repetición. En el tema, por ejemplo, pues, del conflicto armado, el proceso de negociación, por ejemplo, que se tuvo en La Habana, creo que allí fue muy importante esas garantías de no repetición, pero resulta que pues, en San Carlos, que es lo que yo les vengo a compartir, un origen de todo ese conflicto armado fue la construcción de las hidroeléctricas. San Carlos tiene 3 hidroeléctricas y eso hizo que se desplazara muchísima gente, que se acabara con el tejido social, con las confianzas que se tenían entre las comunidades y el Estado, y no hace mucho se estaba intentando construir Porvenir 2, otra hidroeléctrica en el río Samaná, represar el río Samaná. Entonces eso también estaba desconociendo toda esa historia y no se estaba cumpliendo realmente con esas garantías de no repetición. Y finalmente siento yo que se debe llegar a unos diálogos plurales donde realmente prime la vida, donde la vida prime, pero ya hoy hemos dicho, no es solo la vida humana, sino también la vida en interespecies, y esa vida pues como pluriversal, donde la naturaleza, la Pachamama tiene un lugar importante y también merece ese respeto y ese derecho a la vida. Yo agregaría eso, pues no sé si con esto respondemos a la pregunta de Jaime, porque realmente sí es compleja, pero aquí estamos dialogando, entonces yo creo que también se pueden, no sé si el tiempo se nos acabó, si pueden prender micrófonos y compartir también lo que piensan, porque el que pregunta ya tiene una idea también de respuesta. Gracias, bueno, Pues yo quisiera responder. Hola. Con relación a tu pregunta, y es que casi siempre lo que pasa con el término diálogo es como si se nos asumiera a todos los actores como iguales. Lo principal en un diálogo, y he estado en muchas mesas de negociación, lamentablemente, porque son mesas durísimas, es que se nos olvida que hay una asimetría de poderes. No hay diálogo con esas profundas asimetrías de poder. No hay posibilidad de diálogo, por eso no puede haber receta. Y no puede haber receta no solo en el sentido de la diversidad de lo que somos como comunidades, sino de las asimetrías de poder, y porque no hay un Estado mediador. Nosotros no tenemos en Colombia un real Estado que medie en los conflictos. Entonces eso quiere decir que las comunidades, las resistencias, estamos completamente solos y solas. Y en ese sentido, pues la asimetría de poder es mucho mayor. Casi siempre el Estado se presenta como el mediador, pero está del lado de las multinacionales, está del lado de los megaproyectos, está del lado de las empresas. Entonces es un mediador que termina sirviendo a un actor, a una parte del diálogo, a un actor interesado. Reconocer esos intereses y develar esos intereses hace parte de un diálogo con garantías.
Uno no se sienta en un diálogo sin garantías. Es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque el otro, mientras estás dialogando, te manda a matar o te manda a meter a la cárcel. Y no tienes entonces las condiciones para dialogar. Por eso no hay principio que pueda atravesar eso. No, es el reconocimiento de las asimetrías de poder, el reconocimiento de quiénes son esos actores, no quienes aparentan ser. Y yo puedo dar una demostración concreta de cómo esos diálogos son funcionales a la apariencia de que tenemos Estado en Colombia. Y es que la oficina para la consulta previa de las comunidades está en el Ministerio del Interior y no en el Ministerio de Cultura. Se supone que es una oficina que tendría que hacer la tarea de consulta, de dialogar ampliamente con unas comunidades étnicas para poder tramitar el desarrollo de un proyecto en su territorio. ¿Por qué hace parte del Ministerio del Interior? ¿Por qué la Oficina de Asuntos Religiosos, para ponerles otro ejemplo, hace parte del Ministerio del Interior? No hace parte del Ministerio de Cultura. Y eso es por una razón. Y es porque consideran el diálogo y la participación ciudadana como un peligro, como un asunto de seguridad, y no como un asunto realmente cultural y un asunto de diálogo. Muchas gracias, Isabel, por tu respuesta frente a este interrogante que nos hace Jaime. También hay una pregunta por acá, creo que es bueno escucharlas, tanto a Liliana como a Neida y a Isabel, relacionada con la COP26, nuestra, pues la reciente, digamos, cumbre que se celebra respecto al cambio climático. A propósito de escenarios como el de la cumbre COP26, ¿cómo creen ustedes que podremos conciliar interculturalmente asuntos como la familia humana en favor de las relaciones sustentables y armónicas con la naturaleza, con efectos sustantivos de manera tal que se trascienda a los escenarios de toma de decisiones global local? Entonces, bueno, podríamos iniciar por Neida, luego Isabel y luego Liliana. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, dale, Neida. Bueno, me parece supremamente difícil la pregunta, profe José Pablo. Yo, pues realmente en este momento no he leído como los resultados de esa cumbre del cambio climático. Yo me atrevería a plantear que sí es necesario conciliar interculturalmente estos asuntos y que para eso también tenemos que partir de pararnos en enfoques y perspectivas teóricas que nos ayuden a comprender que lo que está sucediendo también, que recojan pues lo local, lo que nos ha sucedido a nosotros como territorio. Yo creo que ahí entonces las perspectivas críticas latinoamericanas tienen mucho para decirnos, donde esas lecturas no pueden hacerse desde un solo actor o desde una sola perspectiva, sino que invitan a las ecologías de saberes, a esos diálogos plurales y también a trabajar en clave colectiva y ecológica. Realmente, no sé, hay autores que plantean que para que podamos abordar esas problemáticas también es necesario hacer un giro epistemológico, decolonizar muchos de los saberes que tenemos, y yo creo que como que hacia esa perspectiva, en ese camino, estamos avanzando. Y en ese sentido, la universidad, la academia, pero sobre todo las comunidades de base tienen mucho por enseñarnos, aunque han sido las principalmente excluidas y vulneradas, creo que también han sido las que se han abanderado de estos procesos, y desde allí creo yo que podríamos recoger aprendizajes, saberes y ponerlos en clave de la sostenibilidad y la sustentabilidad, pues como recoger todo eso que tenemos y mirar hacia dónde debemos realmente lograr incidencias, no solo locales, regionales, sino también que trasciendan pues el continente, y dado que esto no es un problema únicamente que nos está afectando a nosotros, sino a todo el planeta. Dejaría por aquí, pero sí siento como que
como que es un gran desafío, que nos falta mucho por hacer y que debemos no desistir, sino siempre es continuar resistiendo, continuar trabajando en pro de, pues como de esto, de que el grupo de estudio de ecologías políticas había ya la plantea y es pensarnos como los comunes. Y yo creo que ahí pues el buen vivir o el vivir bien, las comunidades indígenas tenemos mucho para aprender de ellas y yo insisto un poco, dejar esos egos desde lo que nos hemos formado y empezar a conversar más, aunque eso no sea fácil, aunque eso esté mediado por lo que ya nos decía Isabel. Y yo dejo por acá. Gracias, Eneida. Liliana nos quiere compartir su reflexión acerca de esta pregunta. Yo quería preguntar qué pasó con la profesora Gloria, que también estuvo, que no la veo. Ah, okay. Sí, ella me escribió hace poquito que tuvo problemas como de electricidad. Se quedó sin luz, parece. Claro, gracias. No, era para preguntar por ella y es... Voy a tomar un poco lo que decía Neida antes del protagonismo, y es la COP de cambio climático es una de las COP que se hacen. Pero digamos, los factores de cambio, los drivers de cambio, no solamente son el cambio climático, pero tenemos muchos otros de los que nos falta trabajo, pero por ejemplo, nadie habla de la COP de biodiversidad. Y en esta discusión encontramos elementos en donde eso que Neida llama como al diálogo de saberes, a la integración de sistemas de conocimiento, en donde no solamente el que da la cifra, el que grita más duro, el instituto de investigación, la academia hace parte de esto, pero también el rol que han cumplido las organizaciones sociales, las organizaciones, vamos a hablarlo en términos colombianos y es más étnicos, entendido como, porque los grupos étnicos en África son las comunidades negras en África. Entonces, a mí digamos que me desinfla un poco que las discusiones siempre se dan alrededor de la COP de cambio climático, pero nunca se dan alrededor de las COP de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces tenemos el IPCC que hace unos informes en donde las cifras son súper alarmantes, pero nadie revisa los informes que hace el IPBES, por ejemplo, que es la plataforma intergubernamental de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y que revisa una de las partes de todos esos drivers que hacen, digamos, que estos cambios se generen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poderlo relacionar? Las señales son claras y también tenemos que revisar el tema de escalas. Y es otro de los drivers que tenemos para estos cambios que se están dando en las transiciones del antropoceno son, por ejemplo, el ciclo de carbono y el fósforo. Pero entonces, ¿quiénes están haciendo estas mediciones? ¿Por qué no estamos hablando de la pérdida de biodiversidad o pérdida de recursos hídricos, por ejemplo? En Colombia damos por sentados que no va a llegar la guerra del agua, pero en algunos escenarios ya las tenemos. Entonces son las comunidades locales, ahí a ese nivel de escalas en donde podemos discutir cuáles son esos aportes, y los aportes se hacen. Pero ahí sí es un poco lo que decía Cristina, y es saber, no es saber, Cristina, perdón, la profesora Eneida, que es cómo dar esas señales sin no perder protagonismo. Yo los invito a que revisen qué se están planteando desde las otras plataformas intergubernamentales, porque la COP de cambio climático no es la única. Otros factores de cambio que nos están llevando como estos, que son los que, digamos, se han identificado en esta era del antropoceno, porque las discusiones de cambio climático sí son importantes, nosotros nos vamos a ver directamente afectados, sí, por supuesto, pero también tenemos otras formas de dar estas señales y esas relaciones ya se reconocen, pero lo que decía también la otra compañera, y es los poderes dentro de estas mismas varían mucho en la calidad de la información, en cómo se está presentando, en lo que presentan los países. Yo me acuerdo mucho, y es, por ejemplo, cuando Colombia tiene que hacer estos informes para llevar a la COP, porque pues, son informes de país. Todos los institutos del Sistema Nacional Ambiental
que podrán decir lo que quieran decir, pero somos de los pocos países que sabemos qué biodiversidad tenemos, al detalle que la tenemos. Entonces creo que Colombia también siempre tira como diciendo, mire, por este lado podemos mirar por aquí, y son decisiones de Estado. Ya los gobiernos son distintos. Yo estoy esperando que algo pase también para ver cuáles son los cambios en los procesos, pero son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, no solamente uno de los factores que es el cambio climático, sino también la pérdida de biodiversidad de servicios ecosistémicos y también los recursos de uso común, como son el agua, el aire, estas cosas. Ahí dejaría mi intervención un poco. Muy bien, Liliana, muchísimas gracias. Por acá complementamos en el chat valor de la naturaleza versus derecho de la naturaleza, capitalismo depredador versus capitalismo socialdemocrático. Se propone como un seguir y continuar trabajando, conversar más, transformándonos y transformando. Y lo que decía Liliana, pues precisamente no solamente es reuniones como la COP26, sino cualquier cantidad de reuniones que se dan alrededor de temas pues, ambientales y relacionados con la naturaleza, sobre los que habría que reflexionar. Bueno, si no hay más preguntas por acá, pues vamos dando cierre a esta mesa. Valorar estos distintos posicionamientos que hacemos, no solamente pues, o no solamente no, la academia, la sociedad organizada, la no organizada, bueno, ya no sé cómo nos dividimos, cómo va emergiendo también la movilización social alrededor de estos temas, el papel que van jugando, digamos, determinadas instituciones como los Guardianes del Río, como la universidad, en fin, como en estos procesos pues, de reconocimiento de derechos, posiciones encontradas y fuertes y contundentes como la que nos planteaba Isabel también, ¿cierto? No hay, pues, digamos, equilibrio en estas negociaciones y, por supuesto, la naturaleza toma decisiones por cuenta propia, no nos necesita para nada. Entonces, bueno, Andrés, no sé si quieres dar algunas palabras para despedirte. Sí, me quedo pensando y pues agradeciendo como sus intervenciones, cuando llegará el momento en que la naturaleza esté aquí sin estas mediaciones humanas mismas, ¿no? Y cómo, que es esa pregunta de cómo se la representa y cómo ella se expresa en distintos códigos. Isabel nos hablaba de algunos de ellos, entonces mientras les escuchaba, bueno, pensaba como en esa reflexión nosotros como universidad, y por eso hacíamos la introducción, digamos, como de lo que se viene jugando la Universidad de Antioquia, no solo por el tema de la sentencia del atrato, sino también la del Cauca. Todavía estamos intentando encontrar un rumbo institucional para responder, no solo a las dos órdenes específicas, sino a ese trabajo que nos interesa hacer en la cuenca y bueno, y en otros ecosistemas. Y creo que lo que hoy se ha discutido aquí nos alienta a seguir como en ese trabajo, en esa discusión. No hay recetas, no hay, tal vez pueden haber partituras. Me gustaría tal vez pensar mejor en esa metáfora donde hay algunas cosas por hacer, ¿cierto? Se decía sobre el tema de que esos diálogos siempre están atravesados por escenarios de poder, y creo que eso es algo a lo que no le podemos sacar el cuerpo. Nosotros en la universidad venimos generando a través de una metodología de interlocución, intentar poner a hablar disciplinas, poner a hablar áreas del conocimiento que nunca entran, que casi siempre están en tensión, más bien, ¿cierto? Y creo que eso también en algunas experiencias lo hemos logrado llevar hacia el diálogo entre la universidad y la sociedad. Entonces creo que ahí seguimos jugándonos desde ese papel tal vez limitado, pero muy importante desde la universidad, intentando ingresar a estos diálogos y agradecer sus aportes, porque, bueno, refrescan la discusión, ¿cierto? Y nos permiten también ubicar otros horizontes para dialogar. Entonces creo que sí, y abrimos nuevamente el micrófono. Veo que por aquí José Pablo encendió la cámara. Si alguien más quiere intervenir antes de cerrar el espacio, muchísimas gracias. Me agradó mucho haber estado en esta mesa tan significativa
y como lo puse en el chat, ustedes con ese trabajo tan importante, tan disruptivo en tiempos de tanta indiferencia, aunque las necesidades ya no nos estamos jugando la vida, sino la sobrevivencia en este planeta, nos debería llevar a reaccionar de forma mucho más enérgica y contundente, pero ustedes ya lo vienen haciendo y eso para uno es muy admirable, me renueva la esperanza y como lo dije ahí, les reconozco, les respeto y les admiro. Un abrazo fraterno y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias a todos nuevamente y una feliz tarde. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Chao, Eneida. Chao, Margarita. Qué maravilla. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.